regresamos. Esperamos que SBTR les haya dado una idea rápida, para los que no conocen a Axel, del impacto y el crecimiento que está teniendo él en corto plazo, porque no es un personaje relativamente nuevo en América Latina, sí en Chile y en algunas partes de Europa. Vamos a presentar el perfil de nuestros invitados de esta noche. Axel Keyser es uno de los máximos exponentes del pensamiento liberal en América Latina, presidente del directorio de la Fundación para el Progreso, abogado de la Universidad Diego Portales de Chile, doctor en filosofía por la Universidad Heidelberg de Alemania, profesor visitante de Oberlin Institute de Stanford, profesor director de la cátedra Friedrich Hayek en la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile. Carlos Calix, otro invitado que nos acompaña esta noche, director general de Macrodatos, profesor del doctorado del directorio empresarial de la Universidad Nacional Autónoma y postdoctorado en Argentina. Carlos ya ha estado con nosotros. Axel, un placer. ¿Tu primera vez en Honduras? Es la primera vez, sí. Esta vez pude llegar. ¿Qué expectativas tenías cuando te dijeron vamos a Honduras, Centroamérica? ¿Qué fue la sensación real? No, yo en Centroamérica he estado muchas veces, por ejemplo en Guatemala, que no, en la región no es mi primera vez, pero sí de Honduras tenía la sensación de que me iba a dar una primera impresión mucho menos favorable desde el punto de vista de la infraestructura que he podido ver, de lo que es la ciudad misma, cómo está el entorno. Me gusta, tiene linda vista, bastante abierto. La carretera la encontré muy avanzada, está a nivel de lo que tenemos en Chile. Así que esa primera impresión es buena. Después cuando uno ve los datos, obviamente, hay otra realidad. Es otra realidad, sí. Otra realidad. Bueno, quisiéramos comenzar un poco con un tema. Una de las especialidades de Axel es el liberalismo, y el liberalismo clásico es el que realmente yo también lo estudié igual que Carlos, que a veces aquí pues es no muy bien entendido en el estricto sentido de la palabra del liberalismo clásico, en el tema económico, en el tema social, en el tema político. ¿Cuál es en América Latina el futuro de ese liberalismo? Porque yo le decía a Carlos que no es tanto que la gente piense que el liberalismo siempre está en un partido que tiene el título de partido liberal, sino que está envuelto en diferentes escenarios u organizaciones, estructuras que tienen impacto en un país, en sus decisiones y en acciones concretas. ¿Cómo ves esa expectativa? ¿Cómo la sientes tú que has vivido ese liberalismo y que sos parte del desarrollo de ellos en América Latina? Yo creo que hay potencialmente un gran futuro para el liberalismo clásico o moderno, también podríamos llamarlo así, en América Latina, porque sin liberalismo América Latina no tiene futuro. Así de simple. Las instituciones que garantizan los derechos de propiedad, la libertad individual, la posibilidad de que la gente salga adelante con su propio esfuerzo y sus propios recursos, es lo que va a funcionar, lo que ha funcionado parcialmente en nuestra región y lo que ha sacado a todos los países ricos adelante. Y esa es la filosofía de la libertad. Ahora, hay partidos que ponen el nombre liberal y que de liberal tienen poco, porque se dedican a subir impuestos, a aumentar el tamaño del Estado, la redistribución, la clientela que vive del Estado, a poner parientes en el gobierno, y eso no es liberalismo. Una verdadera filosofía liberal es aquella que busca reducir la injerencia del Estado en la vida de las personas, busca bajar los impuestos, busca hacer más eficientes los servicios públicos, disminuir la corrupción y dejar al poder político, que el Estado son los políticos, fuera del ámbito de acción de la vida de las personas, tanto de su vida económica, empresarial, de laboral, como de su vida personal. Entonces, ¿dónde crees tú que de América Latina puede tener un mayor desarrollo a corto plazo el liberalismo clásico o el liberalismo moderno? ¿Dónde ves que yo hay creo más que el país con mayor potencial en este minuto para un despertar, un renacimiento liberal es Argentina. Porque ese es un país completamente podrido por la mentalidad estatista, colectivista, el paraíso llamado de los derechos sociales que convirtió al país en un infierno. Y ahora hay un candidato que es un intelectual, un economista, Javier Milei, tiene posibilidades de llegar a ser el próximo presidente de la República y que aunque no llegara a serlo,
sus ideas ya han calado tan profundo en el discurso instalado en las élites y a nivel de masa en Argentina, que va a cambiar necesariamente la forma de hacer las cosas por parte de la clase política si llega a ganar, por ejemplo, Patricia Bullrich. Incluso Massa ahora está hablando de cosas más liberales. Y eso es todo el efecto Milei. Así que yo creo que Argentina podría tener un milagro llevado adelante por un presidente como Javier Milei, que vuelva a restaurar la época dorada que tuvo ese país bajo la Constitución de Alberdi, que era un gran liberal del siglo XIX, y eventualmente, si se mantiene, volver a ser uno de los países más prósperos del mundo. Si eso llega a ocurrir, es un sueño, va a ser una lección para todo el planeta. Entonces diríamos que independientemente del nombre del partido, los candidatos se están dando cuenta de que robarse parte de la agenda del liberalismo constituye para ellos un posible éxito. Sí, porque lo que ha logrado Milei en Argentina, y otros más que han contribuido a eso, pero fundamentalmente él, es ponerlas de moda, esa idea. Y cuando tú pones de moda las ideas, los políticos son seguidores de las ideas de moda porque quieren salir elegidos. Y en un país tan destrozado por el estatismo y la corrupción como Argentina, la gente siente que no hay nada que perder. ¿Por qué no vamos a intentar esto de la libertad económica y de reducir el tamaño del Estado, es decir, de la cantidad de gente que vive de otros? Y en consecuencia se abre una ventana de oportunidad que yo diría que no se había visto durante décadas en Argentina. Carlos, entonces el liberalismo acá está mal entendido. Obviamente, y tiene que ver mucho con parte de la historia precedente, para ponerte más o menos en contexto. El partido que lleva un nombre liberal acá tiene, por ejemplo, dentro de sus estatutos una línea específica que defiende la izquierda democrática. Eso es un tema no menor que viene de 1966, sumamente complicado, hay que cambiar un poco eso. Pero lejos de ello, yo coincido también con lo que vos estás mencionando justamente en el tema de lo que representa la Argentina como un faro nuevamente de esperanza, como lo generó Chile en su momento, ¿no? Definitivamente hemos recorrido toda la Ruta 40 y claramente comprendemos parte de la idiosincrasia de los argentinos y coincidimos enormemente que hay un alto porcentaje de argentinos que el día de hoy tienen una nueva esperanza y que definitivamente pueden considerar digamos, las ideas liberales que realmente pueden transformar el país y volverlo antes de lo que era 1940, ¿no? Cuando realmente era el granero del mundo, ¿no? Y todo lo que impactaba, obviamente, en su momento. Yo creo que es un momento histórico, es un momento de una oleada que viene desde el sur, retomará nuevamente Chile, el protagonismo que se tuvo. Creo que Costa Rica también de alguna manera tiene un impacto muy interesante. Estábamos hablando de los indicadores de calidad institucional que tienen en Costa Rica, muy interesantes. Yo creo que parte de eso lo podemos replicar también acá en Honduras, y hoy por hoy yo también creo que en Honduras el tema del liberalismo clásico es una oportunidad magnífica para poder desarrollar el país. Bueno, hablando de un tema vinculado ya con la economía y el desarrollo y el pensamiento liberal, las reformas tributarias, ¿cuáles son el alcance y la necesidad de hacerlas para poder tener un crecimiento y salir de esa informalidad? A ver, la informalidad es básicamente el resultado de políticas y legislaciones mal hechas de parte de quienes están en el Parlamento, en el Congreso y en el Gobierno, que al poner costos demasiado altos para que la gente trabaje en la formalidad, entonces no le queda otra que estar en la informalidad, ¿no? Leyes de salario mínimo muy altos, por ejemplo, son una de las razones por las que las personas no pueden trabajar en el sector formal. Aumentar los costos de la contratación y del despido, otra causa para que las personas no puedan entrar al sector formal. Entonces, son básicamente las personas tomando decisiones en libertad, al margen de las normas que han impuesto los políticos, porque las normas que le han impuesto los políticos no los dejan participar en el sistema, por los costos que eso implica, ¿no? Entonces, la informalidad es culpa siempre de los políticos, así de simple. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reducir las reglas, hacerlas más simples, bajar los costos para que la gente se pueda formalizar. Si ponen un salario mínimo de $10.000 por mes, va a quedar todo el país desempleado, salvo un par de personas que ganan más de $10.000 porque a las empresas no les da la capacidad para financiar $10.000 por mes, ¿verdad? Y estoy poniendo un ejemplo extremo, pero lo mismo te pasa con $500 por mes. Hay gente que no alcanza a tener la productividad para cubrir el costo de los $500 por mes, entonces a esa gente, el Estado, los políticos, supuestamente en beneficio de los más pobres, le está prohibiendo trabajar, porque le dice, si tú no produces el equivalente a $500 por mes, no puedes tener un trabajo.
en vista de que ningún empresario va a contratar a alguien para perder dinero, tú no vas a contratar a una persona a un sueldo de $500 que te produzca $450, porque vas a estar perdiendo, ¿no? $50 por mes. Y entonces quiebras y tienes que despedir a todos y es un problema aún mayor. Entonces, esas leyes que suenan bien y que la gente, cuando tú sabes cómo funciona la economía, lo que hacen es condenar a los más pobres a la informalidad. ¿Por qué? Porque el más pobre es el que tiene menos capital humano. Entonces, como no produce la cantidad de dinero que el político le obliga a producir para trabajar formal, entonces lo deja ahí. Y lo peor de todo es que no tiene la oportunidad de entrar al mundo del trabajo para capacitarse y poder mejorar su productividad y entonces ganar más que los $500 que lo podría hacer sin la ley de salario mínimo. ¿Me explico? Y después hay muchas otras normas de ese estilo. Y respecto a los impuestos, bueno, lo que hay que hacer es convertir en nuestros países el sistema tributario en una de las ventajas competitivas de nuestras economías. O sea, tú tienes que cobrar impuestos muy bajos de manera tal de que todo el mundo quiera venir a invertir acá y eso lo que genera es creación de empleos, mejoras de salarios, inversión, incluso más crecimiento económico que termina al final pagando más impuestos al gobierno que cuando no tienes crecimiento económico. Paraguay ha hecho eso y le ha ido espectacularmente bien. Hay otros países, incluso en Europa, que han hecho eso. Eso de carácter general, porque muchas veces lo que sucede con esas altas tasas, con la burocracia y demás, es que se crean zonas especiales, porque en esas zonas por lo menos hay algunas condiciones más competitivas y más atractivas para la inversión, que lo he visto en Chile. Zonas especiales, pero que todo el país debiera ser una zona especial. Porque lo que te importa a ti no es que los políticos tengan más plata nuestra para gastar en lo que ellos quieren gastar. Lo que te importa a ti es que la gente en la calle tenga más plata en su bolsillo para gastarlo como ellos quieren gastarlo. Y para eso tú necesitas empleo. Y para tener empleo y pagar buenos salarios necesitas inversión. Y para que haya inversión y haya creación de esas oportunidades, tienes que ponerle poco costo a la inversión. Es decir, no puedes al que está invirtiendo decirle, mira, te voy a quitar la mitad de lo que tú vas a ganar. Porque entonces no va a invertir. Y si le quitas más que lo que le quita a otro lado, se va a ir a ese otro lado. ¿Por qué voy a invertir en Honduras si en Paraguay voy a pagar menos? Claro. ¿Me explico? Hay un tema Ese es un muy modelo importante. estructural de la economía que habría que cambiarlo, que habría que revisarlo y es un cambio bastante... Claro, aquí hay un tema muy importante. profundo. A ver, Honduras tiene altos niveles, por ejemplo, de emprendimiento, ¿no? Pero dentro de la informalidad. Precisamente la gente tiene temor a formalizar sus negocios. Primero, los costos operativos altísimos, tema de fluido eléctrico, pagas, pero hay un problema serio, ¿no? Seguís pagando, pero no tenés un flujo constante de energía. Y eso es un tema muy fuerte a nivel de costos operativos. Luego tenés temas de extorsión, ciberextorsión y otras situaciones que hacen complejo el tema del emprendedor. Eso por una vía, ¿no? Ahora, si lográramos una política que se encargara justamente de poder reducir la carga impositiva que tenemos, en algunos casos del 60, 65 hasta el 70% de impuestos que tenemos en este país, ¿no? Una cosa sumamente impresionante. Creo que si lográbamos esa reducción sería un factor determinante. Yo también coincido con el hecho, primero, de empezar con una zona, luego con una ciudad totalmente excluida en su gran mayoría de impuestos, que obviamente pueda poner el dinero en la mano de la gente, no en la mano de los políticos que usualmente se lo roban. Y ese es un hecho, ¿no? Así que consideramos justamente eso. Hace 100 años específicamente, en la ciudad Puerto de la Ceiba, se gestó justamente un movimiento donde prácticamente el nivel de carga impositiva era prácticamente baja. Hubo una liberación de mercado, ahí teníamos libre mercado, se generaron muchísimas empresas, vino una migración de casi 11.000 salvadoreños a trabajar acá, una cosa impresionante. Obviamente, en la medida que 20 años después generaron el Banco Central, los niveles de inflación incrementaron, entre otras situaciones, demeritaron el esfuerzo, sobre todo de los privados. Pero definitivamente, si tuviéramos ciudades específicas libres de esta carga impositiva, sería un tema sumamente interesante de desarrollar. Ok, vamos a unos consejos comerciales y regresamos con este interesante tema de esta noche. Bueno, hay muchos temas para hablar con Axel, pero estamos tratando de diversificar y mezclar algunos temas que sé que son del interés de nuestro público. El socialismo en América Latina, esta segunda ola, porque yo la llamo una segunda ola después de la década del 90, al comienzo del siglo, y esto que va ahorita, sí, yo lo veo una segunda ola, pero una segunda ola baja, sin consistencia, sin líderes que realmente pesan y erosionando la democracia, por decir algo. El socialismo siempre ha sido una ideología totalitaria que destruye la democracia, la libertad y la calidad de vida de las personas. Es una ideología genocida.
y donde se ha instalado ha terminado en campos de concentración, en hambrunas masivas, en tiranos criminales y delincuentes como Fidel Castro, como Nicolás Maduro, como Hugo Chávez y otros más que conocemos en la región. Y no me refiero al socialismo socialdemócrata, que se llaman algunos socialistas, son socialdemócratas. Me refiero a este socialismo, tipo socialismo del siglo XXI, revolucionario, marxista. Eso es lo mismo en todas las épocas, ¿no? Cambia un poco el color, pero la sustancia es la misma. Y el resultado no es distinto. Tú ves lo que es hoy día Venezuela, es muy parecido a lo que es Cuba. Y en consecuencia puede haber sido algo después de los 90, cuando acabó la Guerra Fría, pero aplicar el socialismo, ¿qué es lo que tiene? Miseria generalizada, migración masiva de millones de venezolanos, pobreza, ruina, aumento en la mortalidad infantil, como no se ha visto probablemente en ningún país occidental sin guerra, aumento de la tasa de indigencia, todas esas cosas. Y el cansancio de los partidos políticos de derecha, de centro y todo ha sido tierra fértil para estas cosas, porque uno se pregunta, conociendo lo que tú acabas de decir, viendo nosotros un Venezuela, un Cuba que tiene ya 70 años en este tema, con unas comunicaciones más rápidas y expeditas y todo lo demás, es decir, hay una como, ¿pero por qué? Porque a muchas personas les gusta creer en la magia, ¿no? Y entonces lo que hace el socialismo es ofrecerte una utopía. Acá vas a tener todo gratis, todo regalado, no vas a tener que preocuparte por nada y lo único que tengo que hacer es sacarle a los abusadores que tienen más. Y los seres humanos, por diversas razones, tendemos a caer en la envidia, la rabia, la frustración y abrazamos este ideal que en América Latina está asociado a caudillos que prometen, ¿no? Cambiar el orden social completo y eso nos lleva a proyectos como el que vimos en Venezuela, como lo que se está viendo en Colombia con Petro, que ahora por suerte no le está yendo bien, lo que intentó Castillo con su golpe de Estado en Perú, lo que se intentó en Chile con la nueva Constitución que le abrió las puertas a una dictadura de izquierda. Es decir, todas esas cosas son parte de una narrativa de realismo mágico latinoamericano, por eso nosotros inventamos ese género, en que la gente se deja engañar una y otra vez, y lamentablemente es cierto que también las élites, que no son socialistas, suelen caer en la corrupción, en ser totalmente incompetentes para resolver los problemas que tienen los ciudadanos en términos de criminalidad, de delincuencia, de prosperidad. Parece que está hablando de Honduras, ¿verdad? No, es que esto es Honduras y esto es toda América Latina. Sí, y ponerlo en contexto, ¿no? En cuanto a la realidad nacional. De hecho, el gobierno actual, que se hace llamar socialdemócrata, es una farsa en la mayoría de los casos. Te podría decir justamente todos los datos y la mayoría de ellos son realmente negativos en términos económicos, en términos de educación, de salud, de seguridad, ¿no? Realmente es un gobierno aplazado que ha venido prometiendo muchas cosas y en 18 meses, casi 19, prácticamente es amo de la improvisación. Es un gobierno que realmente no ha hecho las cosas correctamente y que abraza el discurso justamente y queremos darle el espacio. Todos ellos, estamos invitando a darle el espacio, pero vamos a ver. Debería de venir, ¿no? Y contrastar, pero a ver, nosotros acabamos de publicar recientemente un dato sobre migración y unas estadísticas y el 75% de los encuestados tienen una mala percepción, por ejemplo, de las políticas de Venezuela, ¿no? Esa es una realidad y uno lo ve, por ejemplo, a nivel de migración, toda esa cantidad de gente que está entrando por Danlí, ¿no? Específicamente. Entonces, vemos que la situación en el país es provocada sobre todo por el oportunismo más que las ideas que esta gente quiere implementar directamente en Honduras. Axel, Javier Milei, su efecto. Mira, yo tuve una controversia porque el día que fueron las pasos y yo tuiteé, liberalismo se está levantando y todo, ese no es liberal, es un libertario, es un ultraderecha. Bueno, me atacaron de todos. Hay gente que sí compartió y vio que realmente hay un pensamiento liberal dentro de él. Tú que estás muy cerca, cuéntanos esto, porque el efecto de Milei en nuestros países es importante, es interesante, es necesario, pero hay que asimilarlo como corresponde. Milei es un liberal clásico con inclinaciones libertarias, que la propuesta que tiene de gobierno, hoy día estuviera vivo Milton Friedman, estuviera vivo Friedrich Hayek, 2 premios Nobel de Economía, o Ludwig von Mises, y le estarían diciendo que es tímido, probablemente. Entonces la gente que dice que Milei no es un liberal y no está planteando
cuestiones propias de una agenda realmente de libertad individual, no tiene idea de lo que es liberalismo, así de simple. Y ultra, ¿en qué ultra? Sí, está bien, las soluciones que él propone son radicales, él habla de la motosierra, pero en un país que está sumido en una crisis de la profundidad que está Argentina, tú no puedes proponer soluciones moderadas. Esto es como llegar al médico con gangrena en la mano y que el médico te diga, mira, le voy a poner un parche curita, un poquito de agua oxigenada y ándate para la casa. Un buen médico te va a decir, tengo que cortarte, amputarte la mano, porque si no te amputo la mano, te va a agarrar todo el brazo y después te vas a morir de esto. Y Milei lo que está haciendo como buen médico, porque además es un economista de primer nivel, es ver la gangrena y proponer una solución tal cual lo haría cualquier persona sensata, inteligente y seria, correspondiendo a la magnitud del problema. Si Argentina estuviera creciendo hace 30 años al 6% y tuviera una tasa de 5% de pobres y un ingreso per cápita de $40.000, Javier Milei se habría quedado en su casa disfrutando a sus perros y leyendo economía. ¿Sus 4 perros? Sí, no habría tenido ninguna necesidad ni de entrar en política ni nada. Sería profesor probablemente en alguna universidad. Pero no es la realidad. Argentina es un país con un 115% de inflación, con 6 millones de personas que no tienen para comer, a pesar de producir alimentos para más de 400 millones de personas, con 45% de pobres. Entonces, en uno de los países que era el más rico del mundo. ¿Cómo resuelves eso? Y eso es por culpa de una casta política y también empresarial y de distintos grupos sindicales y otros que han convertido al Estado en un botín para robarle a todos los demás. No quiero decir que todos los que están en política son así, porque no es mi forma de ver las cosas, pero hay un sistema, un mecanismo, a propósito de la serie esta de defraudación de los que trabajan honestamente en ese país. Hay 8 millones manteniendo 20 millones a través de puras transferencias estatales. ¿Cómo no va a estar completamente quebrada Argentina, completamente arruinada? ¿verdad? Argentina podría ser uno de los países más ricos del mundo, lo fue, tuvo el ingreso per cápita más alto del planeta. Y hoy es un escombro, porque ese país se lo han robado completo con esta justificación de los derechos sociales, la idea de la Eva Perón de que donde nace una necesidad, nace un derecho. Y ahí están. Y el único que ofrece una solución y ha movido realmente el escenario de la discusión pública con una visión que va a funcionar si lo dejan aplicarla, es Javier Milei. Y ahora estamos viendo que mucha gente le está encontrando la razón, no solo a nivel popular, que es donde ganó las PASO, sino que a nivel de élite. El mismo Macri dijo hace poco que la motosierra era necesaria. Eso no lo dijo él cuando fue presidente y antes de ser presidente. Él lo sabía probablemente, pero no estaba en condiciones de poder decirlo o no lo quiso decir. Pero ahora sí. Y yo te digo otra cosa. Si no hacen algo, ese país va a estallar por los aires completamente. Tú decías con que quisiera una de las cosas, Milei. Yo sostengo... Porque lo que él propone es un shock fuerte. Realmente cuando uno lo escucha, y yo comparto lo que él dice. Cuando tú estás teniendo un infarto y estás por morirte, los paramédicos tienen que ponerte un electroshock para revivir. La teoría del shock. Cuando tú tienes un país moribundo, a punto de pasar, digamos, a la crisis terminal, que es Argentina, con una hiperinflación que se podría desatar en cualquier minuto, vos tenés que hacer terapia de shock. Así de simple, es lo mismo de la gangrena, es exactamente el mismo ejemplo. Y él, yo pienso que si aprueba una sola de sus reformas, que es dolarizar Argentina, tiene que ir acompañado de algunos otros ajustes, no puede ser así totalmente aislado. Si aprueba una sola de sus reformas. Claro, para nosotros como turistas que vamos y gastamos como con dólares, claro, se va a acabar el paraíso, pero a los argentinos les va a volver, ¿no es cierto?, un país con mínimos niveles de dignidad, de seriedad. Los ejemplos de dolarización en El Salvador, en Ecuador y en Panamá han sido un éxito, ¿no? Tú tienes que quitarle a la casta cleptocrática política argentina el control sobre la emisión monetaria. Y la única manera de hacer eso es dolarizando de frentón. Y aquí hay economistas internacionales de primer nivel. Tyler Cowen hace poco acaba de decir que en Argentina el futuro era el dólar. Stephen Hanke, que es uno de los máximos expertos del mundo en inflación, está apoyando la dolarización de Argentina. Entonces, si él logra solo eso, va a ser el presidente que más hizo por Argentina en los últimos 100 años. Así de sencillo. Se acabaron
las correas cambiadas, se acabaron los controles de capital, y eventualmente los controles de capital, porque no van a tener mucho sentido, se acabaron los despilfarros fiscales como los que hemos visto hasta ahora, y por supuesto se acabó la inflación. Pero eso no lo quieren los políticos, porque les gusta tener el control de la máquina de billetes, porque entre otras cosas eso les permite también una a ellos estructura robar. bien sólida y de muchos años. Solo para ver, José Luis, perdón, en un lapso de 9 años aproximadamente, ir a la Argentina y hacer un cambio, ¿no? Daban 14 pesos argentinos por $1. Hoy hasta 525 pesos argentinos por $1, en un lapso de 9 años. Y otra situación es el número de empleados en negro, como le llaman, ¿no? Los que obviamente se reportan a la FIP, vendría a ser como la SAR nuestra, o el SAR nuestro, y los empleados que directamente están trabajando pero que no cotizan directamente a la FIP, ¿no? Es todo un tema bastante complejo, los precios están cambiando constantemente, en los supermercados es una situación bastante complicada, ¿no? Definitivamente estas medidas que Milei propone son sumamente interesantes, algunas de ellas definitivamente se podrían replicar justamente acá en Honduras, otras como lo estábamos platicando esta mañana, ¿no? Principios básicos de Hayek, de Friedman, justamente de Mises, creo que también se podrían replicar muy bien en Honduras, ¿no? Eso creemos nosotros. Axel, Chile. Estuve viendo un poco tu historia y prácticamente tú lo que mencionas es que te habías visualizado que lo que está pasando en Chile iba a detonarse. Sí. Sí, lo anuncié en varios libros muchos años antes de que ocurriera este... ¿Cuáles fueron esos fundamentos? Porque, es decir, pasaron. Yo viví en Chile en el 83 y pues vi una época interesante porque eran las reformas económicas, el ladrillo y toda aquella historia. De allá para acá, ¿qué ha pasado con esos 4 gobiernos? ¿Qué le han hecho a Chile? Porque Chile era, y todavía sigue siendo en cierta medida, el país de Sudamérica, en muchas cosas. Bueno, triunfaron las ideas colectivistas, estatistas, las ideas que fomentan la envidia social, que desprecian lo que ellos llaman el neoliberalismo, que no es otra cosa que despreciar el derecho que tiene cada persona a hacer lo que quiere con su vida, con lo que le pertenece. Este diagnóstico de que el país era el más injusto de América Latina se instaló, a pesar que nunca había tenido más progreso, y fue un triunfo cultural de la izquierda. ¿Sí? Lo que hay que entender es que acá es la batalla de las ideas lo que define la evolución social, económica y política de las naciones. ¿Cómo piensa la gente? ¿Cuáles son las categorías de análisis instaladas en su mente? Cuando tú te convences que el Estado tiene que ser grande, que tiene que darle a todo el mundo las cosas gratis, que el problema son los ricos, vas a tener un país en el cual va a haber pocos ricos o no va a haber, en que no va a haber inversión, en que va a haber más pobres, en que los que van a ser ricos van a ser los políticos que controlan ese Estado y sus amiguitos que están trabajando en el gobierno. Y así hemos arruinado una y otra vez nuestros países en la región. Eso no quiere decir que en los países desarrollados no puedas tener estados un poco más grandes, con cierto nivel de impuestos, pero también ellos llegan a un equilibrio y por lo demás hay mucho menos corrupción y tienes otros factores que hay que considerar. Entonces, Chile, yo lo pronostiqué porque vi la línea de ideas que se estaba instalando en el discurso público. Yo hice el estudio con citas, con todo, lo escribí en mi libro La Fatal Ignorancia, antes en el Chile que viene, pero Fatal Ignorancia del 2009 estaba más documentado. Y dije, acá se está instalando un diagnóstico transversal, que el problema en Chile es la desigualdad y que el Estado tiene que crecer para terminar con el sistema económico, como lo llaman ellos, neoliberal. Finalmente terminó llegando Michelle Bachelet en su segundo gobierno prometiendo que iba a enterrar o pasarle una retroexcavadora al sistema neoliberal. Y ella hizo su reforma porque tenía mayoría en el Parlamento. Llevamos 10 años con tasa de crecimiento per cápita prácticamente cero. 10 años de decadencia, producto de la reforma de Michelle Bachelet 2.0, una socialista, con un gobierno que fue de izquierda radical, populista, y que prometieron más igualdad y iban a darle cosas gratis a todo el mundo y que solo los ricos la iban a pagar, y destrozaron las posibilidades de progreso de la clase media. Las destrozaron. Y está aumentando la pobreza, a pesar que algunas estadísticas dicen que no, pero la verdad es que la pobreza es más alta que lo que las estadísticas están señalando. Y además, tenemos fuga de capitales. Ayer salió un dato, 30.000 millones de dólares calcula el Banco Central de Chile, que desde el 2019 se ha fugado hasta ahora. Hay otra gente que ha calculado 80.000 millones de dólares. Todo ese dinero que no se está invirtiendo en el país, porque tenemos un gobierno de extrema izquierda ahora de nuevo, con Gabriel Boric y la gente que lo acompaña, que prometió que iba a enterrar
el neoliberalismo. Después de que gana la primera vuelta, Gabriel Boric dice que él va a enterrar el neoliberalismo. Que va a enterrar la economía de mercado para reemplazarla por un sistema estatista totalmente desbocado. ¿Cómo nos vamos a sorprender de que fracasemos como país, Chile, el que fue alguna vez el país más exitoso de América Latina, si hemos caído decenas de puestos en el ranking de libertad económica por estos genios que nos prometen que cuando los empresarios no invierten en el país, que cuando no hay atracción de capitales porque le está haciendo la guerra, que cuando no se les deja a las personas abrir sus negocios con tranquilidad y se les respeta su propiedad privada, ellos te dicen, cuando no tienes todo eso, nos va a ir mejor. Pero hay que estar demente para creerle. Y lamentablemente hay gente que les creyó. Y hoy día estamos pagando el precio. Y Chile hoy día es... Precio alto. Chile hoy día es un país fracasado. Es un caso de fracaso que hay que estudiar en todas partes del mundo, porque veníamos acercándonos a ser desarrollados y caímos nuevamente en lo que es el desastre latinoamericano. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y iniciamos el último segmento de este interesante programa. Bueno, subamos de Chile a Centroamérica. He escuchado y veo una reacción de los chilenos con Bukele. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un vacío de liderazgo, hay un vacío de respuestas en la sociedad chilena, porque yo lo entendería aquí cerca, pero de acá para Chile, El Salvador para Chile, pues hay una gran distancia, aunque la comunicación, pero ha tenido un efecto. Bueno, por supuesto, porque tenemos la peor crisis de seguridad de la historia, cortesía de nuestra clase política irresponsable, débil y entreguista, y también cómplice con el terrorismo y la delincuencia, porque tenemos un sector de la clase política, que es la izquierda que gobierna hoy día, que ha fomentado la delincuencia, que ha apoyado el terrorismo, que le ha abierto las puertas para legitimarla también a la violencia. Y como consecuencia de eso, el país está en un minuto de alarma máxima, ¿cierto? Porque ahora tenemos sicarios, tenemos secuestros, tenemos la tasa de homicidio más alta que hemos registrado jamás. Entonces, el narco se está tomando todo. ¿Por qué? Una vez más, de hace mucho tiempo venían instalándose ideologías que el delincuente es la víctima de la sociedad, que no hay que hacerles nada, que los malos son los policías y las fuerzas armadas y que los buenos son los pobres delincuentes. Y eso fue paralizando la capacidad de reacción del Estado, además de haber hecho reforma procesal penal donde tenemos muchos jueces del sistema penal que son activistas de izquierda que dejan libre a propósito a los delincuentes por una cuestión ideológica, ¿no? Todo eso se ha combinado para que hoy día Bukele, el presidente de El Salvador, que ha bajado la tasa de homicidio un 90%, 92% si se compara el 2015 ahora, sea el mandatario más admirado entre los chilenos. ¿Por qué? Si tú tienes miedo que no puedes llegar a tu casa, porque te están asaltando, te están asesinando, yo tengo varios casos de conocidos que les han intentado asaltar a las casas, que los han bajado del auto a punta de pistola para robarles el auto, hay personas que las han secuestrado, que he sabido de casos, no son conocidos míos. Bueno, no puedes vivir en un lugar así. ¿Cómo no vas a querer que llegue un Bukele? Si la democracia no es un fin en sí misma, si la democracia no te resuelve los problemas que la ciudadanía tiene de hambre, de empleo y de seguridad, ¿qué le puedes pedir tú que se queden contentos con el hecho que pueden ir a votar cada 4 años por unos corruptos que no le resuelven los problemas, por otros corruptos que tampoco le resuelven los problemas? Bukele por lo menos le está resolviendo el problema a los salvadoreños. Ahora, muchas críticas se le pueden hacer, cuidado, pero ¿cómo vamos a pensar que el 90% de aprobación que tiene es nada más que una cuestión de estrategia de marketing? Bueno, no, y lo ves justamente con la cantidad de personas que ves en redes sociales o cuando vas a El Salvador, que se sienten contentas porque hoy los dólares que le daban a quienes los extorsionaban los están utilizando para poder darle de comer a su familia, ¿no? Sí, las extorsiones Entonces, han disminuido mucho. por supuesto, una cosa impresionante, cosa que quisiéramos que también se replicara con Honduras, ¿no? Pero acá el incremento de la delincuencia y la ciberdelincuencia sigue, digamos, con niveles fuertes. Y un punto acá, porque los liberales tienden de salón y que no son muy leídos a decir, no, pero es que sus políticas no son liberales, es autoritario. Por supuesto, hay una crítica que se puede hacer en ese sentido, pero acuérdense que Wilhelm von Humboldt, uno de los grandes teóricos liberales que hemos tenido en los últimos siglos, sostenía que sin seguridad personal no existe la libertad. O sea, si tú puedes tener democracia y, como digo, elegir unos corruptos, puedes elegir otros que no resuelven ningún problema y se roban el dinero y al final están ahí. Pero tú no tienes libertad por tener democracia, necesariamente. Ojo, lo ideal es tener una democracia liberal, ese es el ideal. Por eso las élites tienen que cuidar la democracia a través de resolver los problemas reales de la ciudadanía. Pero si no, la democracia pierde legitimidad, credibilidad
y además ya no estás dándole libertad a las personas cuando viven con esos niveles de terror, producto de la delincuencia, el terrorismo, el narco y todas esas cuestiones. Entonces, desde un cierto punto de vista, uno podría argumentar que Bukele incluso ha incrementado la libertad. Sin duda hay mucho más protección del derecho de propiedad hoy día, que está en cualquier filosofía liberal asociado intrínsecamente a la libertad. Pero también tiene más libertad de movimiento, de desplazamiento, tiene más libertad para hacer un proyecto de vida como tú quieres, para que no te estén asesinando, no te estén matando. O sea, no creo que él sea el ideal. El ideal es tener una democracia liberal que funciona, donde tú cambias, pero el mundo no es el ideal comparado con la realidad. El mundo es, en la realidad, ¿qué alternativa tienes? ¿La que ya está o esta otra? Y justamente, esto es realidad, ya no solamente es percepción. O sea, podemos ver indicadores, estadísticas y demás. Si te mueves a San Salvador, a Santa Tecla, a San Miguel, toda esta zona, las zonas más turísticas de El Salvador, la gente ya tiene esa sensación de seguridad, de poder caminar con el sentimiento, sobre todo. Pero no es una sensación, es una realidad. Es que es realidad. Porque la tasa de homicidio bajó 92%. Claro. Mira, para nosotros es impresionante desde Centroamérica, por ejemplo, ver asaltos en el metro de Santiago. No, Santiago hoy día, yo diría que más ya cambió inseguro que una cosa impresionante. Santiago más inseguro que El Salvador. Una Yo me cosa atrevería a impresionante. afirmar. Ya cambió mucho. Bueno, mira, Axel, interesante todo lo que hemos hablado y ahora vamos a llegar a un tema. Coincidimos en el pensamiento. Yo soy liberal de hace más de 40 años. Te conté, yo estudié en Alemania, me llevaron a Naumann a estudiar por allá y soy convencido del liberalismo en el sentido puro. Por eso a veces con Carlos nos entendemos muy bien, pero con muchos liberales, entre comillas de acá, pues tenemos un Pero porque conflicto. esos liberales en la mayoría de los casos no conocen nada de la doctrina, nada de la filosofía, nada de lo que realmente significa ser liberal. Pero lo otro que me llamó la atención es tu libro, El último, El economista callejero, porque cuando lo leí me sentí muy relacionado, muy vinculado, porque este programa nace con la intención de trasladarle al público datos e información de la manera más sencilla, de la manera más clara, que entienda cómo es la economía y cuál es el comportamiento que tenemos que tener alrededor de nuestro propio comportamiento y acciones en el tema del manejo financiero, estadísticas y sobre todo cuando hay mucha política, el poder generar una opinión sustantiva, con datos. Aunque yo te escuché, aquí decimos dato mata relato, pero tú, ya escuché tu video, no mata relato. No. Las dos cosas van en un tema. Los relatos son parte de... Normalmente el relato mata el dato. Esa es la verdad de las cosas. A menos que tú... A menos que... No, lamentablemente, no debiera ser así. Claro. Por eso hay que rescatar los datos, obviamente, para que la gente esté informada. Pero hay que saber plantearlo en un relato convincente. Y lo que yo hago en El economista callejero es que ofrezco 15 lecciones de economía en 120 páginas, sin matemáticas, sin gráficos, sin ninguna complejidad, sin citas al pie de página, y que ha sido el libro más vendido de economía en la historia de Chile. Se vende en las calles pirata porque la masa de gente, el público general, no tenía ningún acceso a contenidos de economía, nada. Pensaban que era una ciencia que solamente unos ultra expertos discuten y que nadie les entiende en una jerga, cuando cualquier persona puede tener conocimientos fundamentales de economía básica. No estoy diciendo que sean expertos, pero sí que entiendan cuestiones esenciales como cómo funcionan los precios y cómo se forman los precios en términos generales. Y eso es lo que yo explico en El economista callejero, y le digo también porque mucha gente está fascinada porque por fin entienden esto y les ha cambiado a muchos la mentalidad también, de que no van a apoyar políticos o gente que no refleja más o menos ese ideario que está planteado hoy, que es ciencia económica positiva, básicamente. No, y esa es la intención también de este programa, por eso me llamó mucho la atención, porque el libro me generó a mí muchas respuestas, o me está dando elementos para poder conducir mejor el programa con datos que los hondureños de los diferentes estratos puedan entender. Es muy importante que llegue a Honduras ese libro y se venda o esté disponible Urbi et Orbi para sobre todo gente joven, porque cambiaría mucho la mentalidad acá. Bueno, hemos llegado al final del programa y quiero agradecerte, Axel, por estar en Honduras, por poder compartir. Espero que no sea la primera vez, porque realmente creo que tus conferencias, tus ponencias están generando una inquietud. Sí, y eso es importante. Y esa inquietud tiene que tener efectos positivos de desarrollo. Te agradezco mucho. Espero que sí. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, a la orden. Carlos, Siempre gusto verlo, lo sigo viendo. Obviamente, así será. Gracias.